Buenos días, mi nombre es Sandra Aduen Muscus, soy docente adscrita al programa de Administración de Empresas. Me encuentro desarrollando esta asignatura, Fundamentos Organizacionales 2, para los estudiantes del segundo semestre de la jornada diurna. También soy jefe de área de emprendimiento y bueno, en la clase de hoy vamos a continuar, mis estimados estudiantes, dentro del tema de planificación, de planeación y planificación estratégica. Vamos a continuar con el tema que nos atañe el día de hoy, que es sobre la matriz DAFO o matriz DOFA o matriz TOF, como en algunos términos que tiene por sus siglas en inglés también. Bueno, vamos a hacer una parte introductoria para comprender cuál es el objetivo principal de esta clase. Lo primero que hay que explicar es el origen, o sea, de dónde se origina, cómo es que se inicia todo el tema de la matriz DAFO o FODA o DAFO, ¿verdad? Como se conoce también en varias, el orden del acrónimo. Es saber por qué se origina, qué dio la necesidad de que se empezara a implementar esa herramienta tan importante en la administración hoy en día. También identificar la importancia de utilizar correctamente esta herramienta dentro de la planificación organizacional de las empresas. Pues ahí vamos a entender, ¿verdad?, dentro del contexto organizacional, por qué se debe utilizar de una manera adecuada. Muchas organizaciones han utilizado esta herramienta de manera errónea y los resultados obviamente no son los óptimos o los esperados por la organización. Y en tercer lugar, pues, determinar cuáles son esas variables internas y externas que entran dentro del diagnóstico para la formulación de las estrategias. Eso es, digamos que los principales objetivos que tiene esta clase del día de hoy. Bueno, vamos a comenzar por explicar cuáles son los orígenes. A mediados del siglo pasado, todavía existían demasiados problemas para las organizaciones de ese momento, problemas porque a pesar de que se aplicaban las técnicas administrativas aparentemente adecuadas, ¿verdad?, estas organizaciones no tenían los resultados que ellos esperaban, realmente eran deficientes con relación a todo el proceso que ellos aplicaban dentro de la misma. Entonces, estas fallas fue lo que de pronto sirvió como un detonador para que se abriera una investigación que precisamente tuvo como escenario principal el Instituto de Investigación de Stanford. Esa fue una investigación que tuvo lugar por 10 años desde 1960 a 1970. Y bueno, y los miembros principales del equipo, en cabeza de Albert Henry, fueron el doctor Bennett, Dozier, Bray y Stewart. Este equipo de trabajo fue el que estuvo trabajando durante todo este tiempo para sacar esta herramienta que hoy se conoce como matriz FODA o DAFO. Las primeras conclusiones de este estudio se dieron en el año 1964 y bueno, inicialmente se llamó matriz SOF, o es un acrónimo SOF que significaba en ese momento oportunidad, culpa, satisfacción y amenaza. Y hoy, pues hoy como lo conocemos actualmente, pues se conoce como matriz FODA, que es un acrónimo de las palabras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, analizar todo este análisis, toda esta historia del análisis DOFA nos ha servido, ¿verdad? O nos va a servir para identificar inicialmente cuáles fueron esas fallas que tuvieron las organizaciones de ese entonces y cómo ha servido esta herramienta a las organizaciones modernas, contemporáneas. Entonces, en ese sentido, podemos decir que la matriz FODA es indispensable hoy en día para todo lo que tenga que ver para la dinámica empresarial. Es comprensible, es entendible que las organizaciones no son estáticas,
son un organismo completamente dinámico y que deben estar constantemente en sincronía con los cambios del entorno. Entonces esta matriz nos sirve precisamente para analizar eventualmente, ¿verdad? O cada vez que sea necesario, toda vez que sea necesario, ¿verdad? Analizar cuáles son esas situaciones que la organización requiere analizar, diagnosticar para tomar decisiones. Bueno, seguimos. Hay que preguntarse, como una parte fundamental de este tema es ¿cuándo se utiliza la matriz FODA? Las organizaciones de hoy en día, dentro de su planificación estratégica, pueden realizarla de manera anual y es digamos que un tiempo válido para realizarlo, toda vez que se requiera cambiar los objetivos, cambiar los propósitos de las diferentes áreas funcionales de la organización. Pero la matriz FODA realmente se puede aplicar en cualquier momento, ¿verdad? Que se presente una situación que necesite o sea objeto de estudio en ese momento. Entonces, toda vez que sea necesario, como por ejemplo, cuando las organizaciones quieren desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, se puede aplicar esta herramienta como un diagnóstico inicial para conocer cómo se encuentra actualmente la organización, en qué punto se encuentra, ¿verdad?, en el presente, para proyectar un futuro deseado conforme al proyecto que quieren sacar adelante. En cualquier circunstancia se puede aplicar, ¿cierto? Pero eventualmente, como les digo, anualmente es un periodo adecuado para aplicar esta herramienta y poder planificar de manera adecuada. Bueno, ¿qué es? El concepto como tal de lo que es la matriz FODA, como ya lo dije ahorita, simplemente es un acrónimo que indica, ¿verdad?, que indica las palabras fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Pero en sí esto es una herramienta importantísima, valiosa hoy en día para las empresas, que sirve para hacer planificación, que sirve para planear, para definir una planificación estratégica bastante adecuada y que de alguna manera garantice óptimos resultados para la organización. Además permite a las personas, a la organización, evaluar las condiciones internas y externas del momento, ¿verdad? Es una herramienta situacional. Y además sirve para generar información que le facilite emprender un proyecto con mayor efectividad. Entonces, digamos que ese es el concepto concreto de lo que es esta herramienta. ¿Para qué se realiza? Como les he venido contando, proporciona mucha información valiosa que les sirve a las organizaciones para tomar decisiones, ¿verdad? Cualquiera que sea la situación objeto de estudio, en este caso, aplicar esta herramienta va a permitir obtener una información, ¿verdad?, de base, analizar esta información para plantearse unas estrategias, para plantearse unos objetivos, ¿verdad?, y llegar a un resultado deseado que pretenden las organizaciones. Y partiendo de esta herramienta, pues se puede hacer un diagnóstico más ajustado a la realidad, más ajustado a las necesidades de la organización, ajustado realmente a los recursos con los que cuenta la organización en ese momento, ¿cierto? ¿Qué recursos? Ahí partimos de ese supuesto qué recursos tiene la empresa, qué tiene la empresa en este momento, con qué cuenta, ¿verdad? Y partiendo de eso, pues ya de ese diagnóstico que se realiza, definir unas estrategias que sean realmente para mejorar, para crecer y que estén al alcance de esos recursos de la organización. Bueno, aquí también este aspecto es importante, que la aplicación de la matriz FODA sirve como un punto de referencia para analizar la competencia. Y bueno, hoy en día en las técnicas como el benchmarking, que es una técnica gerencial muy utilizada por las organizaciones, y es precisamente compararse con esas empresas similares del entorno, de la competencia, saber qué están haciendo ellos que les está garantizando el éxito en sus estrategias. Entonces eso nos va a servir a nosotros, ¿para qué? Para analizar la competencia. O sea, hay que entender que hay que saber tanto de la organización como de las empresas competidoras, esas que son las que están allá afuera, que realmente representan una amenaza para mi organización en cuanto a productos o servicios que ellos están ofreciendo. Entonces, esa es una herramienta poderosa, muy poderosa, ¿verdad?, que me va a servir para hacer este diagnóstico
y que posibilita realmente conocer cuáles son esas ventajas competitivas y esas fortalezas que tienen esas empresas competidoras, y eso me va a servir a mí, ¿para qué? Para yo mejorar lo que ellos están haciendo también superar, ¿verdad? Superar las expectativas de lo que ellos están haciendo frente a los productos o servicios que ofrece la organización. Entonces es una herramienta también que sirve para evaluarse a nivel competitivo. En este esquema que ustedes están observando, jóvenes, simplemente para dar un contexto de la forma en que se aplica la matriz FODA, ¿verdad? Y cuáles son esos elementos, cuáles son esas variables que se deben tener en cuenta al momento de realizar este diagnóstico. Bien, para esto hay que tener en cuenta que existen variables internas y que existen variables externas. Las variables internas su diagnóstico depende para analizar el contexto interno de la organización. Ahí vamos a encontrar el análisis de las fortalezas y el análisis de las debilidades. El análisis de las fortalezas es hacer un reconocimiento bastante detallado y exhaustivo, ¿verdad?, de cuáles son esas ventajas que tiene la organización, ¿verdad?, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos positivos y hacer énfasis en ellos, porque es lo que le va a permitir más adelante poder superar otros aspectos, como es el caso de las amenazas. Y también se debe hacer un listado muy detallado también y muy exhaustivo de cuáles son las debilidades. Es aquí donde de pronto muchas empresas caen en el error de no reconocer claramente cuáles son sus debilidades, y esto pasa precisamente porque carecen de pensamiento estratégico. Hay que tener pensamiento estratégico para poder identificar claramente cuáles son esas debilidades que tiene la organización, porque todas la tienen, todas las organizaciones tienen debilidades, y eso es importante que lo sepan, porque deben trabajar sobre ellas para reducirlas o en su defecto para eliminarlas. Entonces, una vez que ya si ustedes se preguntarán cuántas fortalezas o cuántas debilidades debo de determinar, realmente las que existan, las que realmente se logren diagnosticar en ese análisis interno. Y esto va de cara a lo que es el diagnóstico externo. Este diagnóstico está afuera, ¿verdad?, en el macroentorno, está afuera del contexto de las organizaciones. Y estas variables, pues se entiende que están fuera del control de la misma. En este cuadro que les estoy mostrando, en este gráfico que les estoy mostrando, ahí podemos observar, ¿verdad?, que en el contexto interno se ve permeado por muchos de estos factores. ¿Cuáles son estos factores que están en el contexto externo? Los factores económicos, los factores sociales, culturales, políticos, legales, demográficos, tecnológicos. Todo esto de alguna manera influye, tiene una influencia que muchas veces puede ser negativa o positiva dentro del contexto interno de la organización. Entonces, también puede darse el caso que no afecte, realmente son indiferentes estos elementos, ¿verdad? Pero hay que analizarlo, ¿verdad? Hay que mirar la perspectiva de lo que se puede convertir en una oportunidad o de lo que se puede convertir en una amenaza. Para esto se puede recurrir a una herramienta también que se llama análisis PESTA o análisis PESTEL, que ya eso veremos en otra clase. En este caso, pues nos daña hablar un poco sobre lo que es esa herramienta FODA. Entonces, en ese microentorno, las variables principales a analizar son los productos o servicios que se ofrecen, los recursos tecnológicos con que cuenta la organización, el mismo talento humano que está dentro de la organización, que se conoce también como cliente interno. Se analizan todas estas variables que son fundamentales, reconocerlas claramente, identificarlas. Y lo que se reconoce, pues a nivel externo, pues va a tener que ver precisamente con la vigilancia de todos estos elementos externos y mirar cómo es el impacto de los mismos al interior de la organización. Eso está allá afuera, ¿verdad? Y aunque lo queramos reconocer o no, esto tiene una incidencia bastante poderosa dentro de lo que pasa dentro de las organizaciones, porque las mismas son un sistema abierto e interactúan constantemente con lo que pasa en el entorno. Para concluir, les muestro esta gráfica, que es la que sirve para hacer la construcción de lo que son las variables internas y las variables externas. Es decir, en el eje principal vamos a identificar los factores que son
positivos y factores negativos, es decir, fortalezas y debilidades. Y en el eje vertical vamos a identificar lo que son los factores externos, que ahí vamos a identificar las oportunidades y las amenazas. Posteriormente, que ya eso estará disponible en una próxima grabación del video de la clase, vamos a poder identificar cómo se formulan, cómo se hace el cruce de las variables internas y las variables externas para formular las estrategias, que se conocen por sus nombres, también acrónimos, estrategia FA, estrategia FO, estrategia DA y estrategia DO. Ya eso será en una próxima clase. Pero en esta, principalmente, lo que tenemos que hacer es identificar el listado y enumerar, porque es importante enumerar, ¿verdad?, el listado de las fortalezas, el listado de las debilidades que tiene la organización internamente, ¿verdad?, para identificar variables internas. Y apoyados en un análisis PESTA, un análisis PESTEL, identificar cuáles podrían convertirse en oportunidades, ¿verdad?, y hacer un listado de esas de acuerdo a la situación del momento que esté atravesando la organización o del objeto de estudio de la misma, y también se identifican cuáles podrían ser esos elementos externos que se pueden convertir eventualmente en una amenaza para la organización. En una próxima clase, como les cuento, mis estimados estudiantes, entonces estaremos trabajando las estrategias DOFA.